Hola, seguidores del Ático. Me alegra teneros de vuelta en este espacio donde el cine de terror no solo se analiza, se disecciona. En el vídeo anterior nos sumergimos en el relato inquietante de Regine Grace, una película cargada de denuncia social que bajo la superficie del suspense escondía un retrato brutal sobre el cuerpo colonizado, trabajado, oprimido. Un cuerpo que resiste, pero que también se descompone. Hoy no hablaremos de una película concreta, hoy daremos un paso más profundo. Esta vez lo que vamos a explorar es el género del body horror, un subgénero que se niega a mirar al monstruo desde fuera y que, en cambio, lo localiza en el interior del cuerpo humano. Este tipo de terror no necesita máscaras ni maldiciones. Su escenario es nuestra propia anatomía. Y cuando lo piensas bien, ¿qué hay más aterrador que ver tu cuerpo transformarse, supurar, mutar, sin que puedas hacer nada? El ático de Pelayud. El ático de Pelayud. El body horror nos enfrenta a una verdad que solemos ignorar. No controlamos nuestro cuerpo. Creemos que lo gobernamos, que es nuestro vehículo. Pero ¿qué pasa cuando ese vehículo empieza a cambiar por su cuenta? ¿Cuándo deja de obedecer? Esa es la esencia del género. La pérdida de control corporal como fuente de horror. Desde infecciones extrañas hasta metamorfosis lentas e inevitables, lo que nos da miedo aquí no es lo ajeno, sino lo propio que se vuelve desconocido. En The Fly, la versión de 1986 dirigida por David Cronenberg, Jeff Goldblum interpreta a un científico que tras un accidente con una máquina de teletransportación comienza a transformarse lentamente en una mosca. La película no es solo una obra maestra del maquillaje y la repulsión, es también una reflexión dolorosa sobre la enfermedad degenerativa, el envejecimiento y la pérdida del yo. Ver cómo su cuerpo cambia, cómo se le cae la piel, cómo ya no puede sostener una cuchara o contener sus fluidos es tan angustioso como conmovedor. Porque ahí, en esa podredumbre progresiva, está la verdadera tragedia. La conciencia de estar dejando de ser humano. Mucho antes de Cronenberg, el cine ya experimentaba con la idea de que el cuerpo podía volverse contra nosotros. The Fly, de 1958, la original, ya insinuaba esta ansiedad, aunque de forma más moderada. Pero fue en los años 70 cuando el género encontró su lenguaje. Películas como Shivers y Rabid, ambas dirigidas también por Cronenberg, empezaron a utilizar el cuerpo como espacio de contagio, deseo y violencia. En Shivers, una especie de parásito se transmite sexualmente, desatando una ola de deseo descontrolado y violento en los habitantes de un edificio. El sexo como infección, el placer como condena, el cuerpo como portador de una plaga invisible. Por otro lado, en Rabid, una mujer recibe un injerto experimental que le otorga una especie de apéndice fálico bajo la axila con el que transmite una sed incontrolable de sangre. El horror aquí está en cómo el cuerpo femenino, objeto tradicional del deseo en el cine, se transforma en agente de destrucción y hambre. The Brood, otra joya oscura de Cronenberg, lleva la idea un paso más allá. Una madre, sometida a una terapia psicológica experimental, comienza a generar criaturas que actúan como manifestación física de su rabia. Una vez más, el cuerpo responde a las emociones de forma literal, convirtiéndose en canal de lo reprimido. En todas estas obras, el cuerpo deja de ser cárcel del alma para convertirse en su campo de batalla.
La llegada de los años 80 supuso la era de oro del body horror. Los efectos prácticos alcanzaron cotas de realismo que permitieron a los cineastas mostrar lo innombrable. En este contexto, The Thing de John Carpenter se convirtió en una referencia obligada. Ambientada en la Antártida, esta historia de desconfianza y paranoia explota la idea de un organismo que asimila a sus víctimas y luego imita su forma. Las escenas de transformación son obras de arte grotescas. Torsos que se abren como mandíbulas, cabezas que se desprenden y desarrollan patas de araña, cuerpos que se funden con otros. Todo grabado, sin CGI, solo con ingenio, látex y vómito visual. Stuart Gordon también dejó su huella con Reanimator, basada en un relato de H.P. Lovecraft. Aquí, la ciencia desafía a la muerte y lo hace a través de inyecciones que reviven cadáveres con resultados desastrosos. Lo que vuelve no es lo que se fue. El cuerpo muerto se mueve, pero lo hace mal, roto, con rabia, con órganos sueltos y conciencia dañada. Es una comedia macabra, sí, pero también una mirada desesperada sobre la arrogancia de manipular la vida. En esa misma línea de locura corporal, From Beyond exploraba el despertar de una glándula cerebral que permitía ver otras dimensiones. Pero esa conexión traía también mutaciones, cuerpos que se estiraban, se descomponían, se fusionaban con otros, como si la percepción de lo invisible se manifestara físicamente. Una metáfora perfecta de cómo lo mental y lo corporal están inextricablemente unidos en el terror. En 1989, Brian Yuzna dirigió Society, una película inclasificable que comienza como un thriller de conspiraciones y termina en una orgía de carne derretida, literalmente. Su final es uno de los más impactantes y viscerales de la historia del género. Los ricos no solo son corruptos, sino que físicamente se funden entre sí, absorben a los pobres, deforman sus cuerpos. Es una crítica social envuelta en un envoltorio de pesadilla biológica y demuestra que en el body horror la ideología también puede supurar por los poros. Si has llegado hasta aquí, te mereces un aplauso y también una invitación. Si este análisis te está pareciendo tan fascinante como inquietante, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en comentarios cuál fue la película que te hizo amar o temer el body horror. Tu apoyo hace posible que sigamos escarbando en lo más profundo del cine. Gracias. ¿Seguimos? Mientras Occidente exploraba la descomposición física, Asia llevó el género hacia el delirio visual. En Tetsuo, The Iron Man, del japonés Shinya Tsukamoto, un hombre comienza a convertirse en una máquina, no poco a poco, no con elegancia, sino con dolor, cables, metal emergiendo de la carne, en una orgía industrial de gritos y deformación. Es una experiencia sensorial más que narrativa y redefine los límites del cuerpo. Años más tarde, Takashi Miike, en Ichi the Killer, haría algo similar, pero desde la ultraviolencia y la psicopatía. Cuerpos mutilados, cicatrices como expresión emocional, carne como lenguaje del trauma. Con el paso del tiempo, el body horror comenzó a dialogar con nuevas preguntas. La identidad de género, la autonomía corporal, la enfermedad mental. Contracted, una cinta independiente de 2013, muestra a una joven que tras una noche de sexo no consensuado comienza a descomponerse. No solo es un relato de infección, sino de violencia estructural y silencio social. Cada llaga en su piel es una herida simbólica. En Under the Skin, Jonathan Glazer toma a Scarlett Johansson y la convierte en una entidad alienígena que utiliza un cuerpo femenino para atraer hombres. Lo impactante no es solo el vacío emocional del personaje,
sino la mirada que lanza sobre el cuerpo humano. Frío, extraño, incómodo. El terror no es ella, es el cuerpo que habita. Y por supuesto, Julia Ducournau. Primero con Raw, donde una joven vegetariana descubre su necesidad de carne humana en plena universidad, convirtiendo el coming of age en un descenso carnal. Y luego con Titane, la historia de una mujer embarazada de un coche. Suena absurdo, pero es demoledora. El cuerpo ya no es solo carne, es vehículo, es máscara, es trauma, es deseo. En su cine, el body horror se transforma en una poesía del dolor físico. Lo que distingue al body horror de cualquier otro subgénero es su cercanía. Porque todos tenemos un cuerpo y sabemos que duele, que envejece, que sangra, que cambia, que a veces no responde, que se puede volver contra nosotros. El horror aquí no es externo, es el espejo, es esa mancha que no estaba ayer, es el miedo a dejar de reconocernos en nuestra propia carne. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si este descenso a lo más oscuro del cuerpo humano te ha removido algo por dentro, te invito a compartir el vídeo, dejar tu comentario y, por supuesto, suscribirte a El Ático de Belayud. Aquí seguiremos analizando lo que se ve y lo que se esconde bajo la piel.